estado de Tennessee, en Estados Unidos, en la región montañosa de este estado de Tennessee, se lleva a cabo cada año, entre los meses de marzo y abril, se lleva a cabo un ultramaratón, una carrera que va más allá de los 42 kilómetros del maratón. Es una de las carreras más duras del mundo y se lleva a cabo en estas montañas. Es una carrera que se llama la Barkley Marathon. Esta carrera se lleva a cabo en esas montañas. Es una de las carreras más duras del mundo, más duras. Consiste en un circuito de aproximadamente 35 kilómetros, aunque dicen que es más, ¿verdad? Los que han participado y han estado ahí. En un circuito de 35 kilómetros, este circuito se tiene que hacer 5 veces. Y es una carrera muy especial porque es de montaña, no hay senderos, no hay ruta, únicamente les dan a los participantes un mapa. Al principio está el mapa ahí pegado por donde tienen que ir a dar el circuito y regresar. Y se dan 5 vueltas, 5 circuitos. Se empieza de una manera y luego después hacen otra vez el circuito, pero al revés, y cada vez tienen que hacerlo diferente. No hay una ruta marcada para que ellos puedan decir voy por el sendero y pues nada más es dar la vuelta. No, tienen que encontrarla. Tienen que encontrarla y no hay un mapa. Únicamente les dan o tienen permitido tener una brújula con la que puedan ellos guiarse, con la que puedan ellos ubicarse en dónde están. Esta carrera fue creada en 1986 y desde entonces únicamente 15 participantes han podido finalizarla. O sea, es muy dura, es muy difícil, ¿verdad? En total se corren aproximadamente 180, 190 kilómetros. Tienen 60 horas para terminarla. Y es bien especial esta carrera porque es de montaña, tiene un desnivel de 20,000 metros. Significa más o menos subir 2 veces el monte Everest, entre subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar. Hay los que hacen la ruta la terminan totalmente destrozados de sus piernas, arañados por las espinas, se caen golpeados, heridos, y es muy difícil terminarla, es muy difícil hacer esa carrera. Es tan difícil, es muy difícil inscribirte porque no hay información en internet, no hay nada que tú tienes que buscar algo para poder inscribirte. Cuando te inscribes y si te aceptan, te llega una respuesta que dice: lo sentimos mucho, usted ha sido aceptado para participar en esta carrera. Lo sentimos mucho. Imagínense. Es algo totalmente retador para las resistencias aunque seas el atleta mejor preparado, porque no solamente incluye lo físico, sino lo emocional y todo lo que, una resistencia mental que debes de tener para poder participar ahí. Y creo que, y aparte, un extra, en la ruta están escondidos, creo que son 5 libros, ¿sí, verdad? 5 libros, de los cuales tú tienes que encontrarlos y arrancar la página de ese libro que coincida con tu número de dorsal. Arrancas esa página, son 5 libros y al llegar cuando termines esa vuelta, tienes que sacar esas 5 páginas para demostrar que sí hiciste el recorrido. O sea, es algo totalmente, está ideado por una mente maquiavélica que le gusta ver sufrir a la gente, ¿verdad? Y solamente 15 personas se pueden considerar que han sido las finalistas de este maratón. No dejar la carrera por 60 horas, subir la montaña, hacer todo el circuito, 5 veces,
y únicamente tienes 60 horas para hacerlo. O sea, no hay modo de Desde 1986 únicamente han sido 15 los que han finalizado y se hace año con año, los meses entre marzo y abril, por ahí. Y les digo esto porque la vida cristiana es parecida a este maratón, a esta carrera. En el capítulo 7 de Mateo, que dice que buscaran en el verso 13, Mateo capítulo 7, verso 13, dice la palabra de Dios: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estamos viendo, hermanos, vamos a terminar este año con esta serie acerca de la iglesia, lo que es la iglesia, lo que implica la iglesia, y hoy vamos a ver que la iglesia es sobrenatural. La iglesia es sobrenatural. Esto que leí acerca, esto que les dije acerca de este maratón tan grande, tan fuerte, tan inusual, es comparado a la vida cristiana, y así tiene que considerarse, porque se necesita algo sobrenatural para poder vivir la vida cristiana. No la podemos vivir con nuestras propias fuerzas. No podemos ser cristianos por nuestros propios méritos o haciendo la vida cristiana como a nosotros nos parezca o como nosotros lo querramos. Mire, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 24, dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en templos, en edificios. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Leí esta cita, para que entendamos que la iglesia no es un edificio. Cuando decimos vamos a la iglesia, no es un lugar en donde nos reunimos, ese es el lugar de reunión, no es un edificio la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que han sido salvados, que han sido redimidos, que han sido rescatados de la perdición eterna a la cual estábamos destinados, y Dios nos rescata de eso. Eso es la iglesia. Y cuando nosotros nos reunimos en un lugar, ¿verdad? En ese lugar está reunida la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es ese grupo de personas que han sido rescatadas. De hecho, abundando un poco sobre el aspecto sobrenatural de la iglesia, la misma palabra que se define como iglesia, que es eclesia, que es una palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento como iglesia, se divide en dos partes. Esta palabra la primera parte es ek, que significa salir de o hacia un lugar específico, y kaleo, que significa llamar, y tiene que ver con ese grupo de personas que son llamadas de un lugar a otro lugar. Eso es lo que significa iglesia. Es una asamblea, es una congregación, ¿verdad? Como en el Nuevo Testamento se nos dice que la iglesia es ese grupo de personas que han sido llamadas ¿fuera de dónde? Fuera del mundo. Fuera del mundo. Y no nos pone Dios en otro planeta, ¿verdad? No nos lleva al espacio, no. Fuera del mundo, de la forma en que el mundo vive, fuera del pecado, fuera de esa vorágine de maldad, de incredulidad, de vivir sin Dios. De ahí nos saca el Señor.
Esa es la iglesia, pero somos nosotros, no es el edificio en sí, porque nos podemos reunir en cualquier lugar. Los redimidos podemos reunirnos en una plaza, bajo un árbol, y donde estemos, donde esté ese grupo, ahí va a estar la iglesia. Porque la iglesia está formada por los redimidos, por los hijos de Dios. Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, nos dice en el verso 9, fíjese bien, escuche, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero vea lo que dice el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí nos dice Juan, nos hace ver el aspecto sobrenatural de la iglesia. Y él va más allá. Él nos dice que esa iglesia o ese grupo se forma a partir de creer, a partir de una fe, a partir de creer en aquella luz verdadera que vino a este mundo y que fue rechazada por muchos, pero dice: a los que le recibieron, los que aceptaron esa luz, los que creyeron en él, los que creen en su nombre, les fue dado el derecho, la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Y vea bien lo sobrenatural. Estos hijos de Dios no son producto de sangre o de carne, no son un personaje físico, no son producto de algo físico, sino de la voluntad de Dios, de Dios. Nadie se hace cristiano porque quiera o porque alguien más quiera hacerlo. Nadie es cristiano porque le enseñaron la palabra de Dios y aquel me convirtió o aquella me convirtió a mí. No, es Dios que en su voluntad nos hizo sus hijos. Ese es el aspecto sobrenatural de la iglesia del Señor. No es algo natural o terrenal, ¿verdad? Sino que es algo espiritual y celestial. Es algo que Dios nos da, es algo que Dios hace en el ser humano. Y por eso usted ve que las iglesias cristianas, muchas de ellas, como nosotros, que somos un grupo pequeño, y preguntamos: ¿por qué no hay más personas? ¿Por qué no más personas se convierten en cristianos? ¿Por qué no todo el mundo? ¿Verdad? ¿O por qué no ciertos personajes reconocidos? Porque no es por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Dice en el libro de los Hechos que el Señor es el que añade cada día los que son salvos a la iglesia. Es Dios quien los añade, es Dios quien los trae. Y mire, fíjese, no es fácil pertenecer a la iglesia de Dios. No es fácil como se pudiera pensar. Tú nada más ve a un grupo cristiano y te bautizas o te congregas ahí y ya eres parte de ese grupo, ya eres parte de la iglesia. Y no es así. De hecho, en la palabra de Dios, en los evangelios y en el libro de Hechos, nos hace ver lo siguiente: Jesucristo desanimaba a la gente a que lo siguiera. Él desanimaba a la gente a que se uniera a su grupo. Jesús los desanimaba.
Vea bien, fíjese bien. Busque su Biblia en Lucas, en su Biblia en Lucas. Busque el capítulo 9, Lucas 9. Vamos a ver el verso. En el 57. Lucas 9, 57. Dice así. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Era una persona, era un hombre que quería seguir a Jesús, unirse con los discípulos y andar con ellos, ¿verdad? 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Vea, Jesús le estaba diciendo, si tú me quieres seguir porque quieres comodidades o porque quieres algún prestigio o algo de esa magnitud, yo quiero decirte lo siguiente: yo no sé dónde voy a amanecer el próximo día, yo no sé lo que voy a comer la próxima comida, ni sé si voy a tener una almohada en mi cabeza la próxima noche. ¿Qué le quería decir ahí Jesús? Desanimarlo y decirle la verdad. El camino cristiano así es. El camino cristiano es incierto en ese sentido. Es incierto. Porque díganme ustedes saben lo que van a padecer el día de mañana? ¿Alguien sabe lo que vendrá a su vida el día de mañana? Pueden venir cosas muy buenas o cosas muy malas a nuestra vida. Así es el camino de Dios. Pero ¿cuál es la seguridad que nosotros tenemos entonces como cristianos? ¿La seguridad de qué? De que el Señor está con nosotros, venga lo que venga, pase lo que pase, y de que nuestro destino final está asegurado con el Señor. Pero lo que vaya a transcurrir en el ínter, eso no lo tenemos controlado. Eso no lo sabemos y eso no lo podemos entender. Y Jesús desanimaba a estas personas, las desanimaba porque buscaban algo pasajero. Ellas no querían algo eterno. Vea el 59. Dijo otro, sígueme. Él le dijo a otro. Jesús le dijo a una persona, fíjese, a un hombre, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús de su misma boca le dice a otro hombre, oye, sígueme, ven conmigo. Pero siempre hay algo que el hombre tiene como urgente o como pretexto antes de obedecer al Señor o antes de seguir a Jesús. En este caso, este hombre le dijo, tengo a mis padres, ¿verdad? Yo tengo a mis padres. Déjame acabar de cuidarlos. Es el único compromiso que tengo. Deja que mis padres mueran y entonces ya soy libre para seguirte. Y el Señor le dice, no, tienes que hacerlo ahora cuando Él te llama. Y muchas veces en nuestras vidas pasa esto, hermanos, que queremos servir a Dios cuando estemos libres de otros compromisos, cuando ya no haya nada más en mi vida que me ate. Yo nada más voy a tener una carrera, puede decir un joven, y ya me voy a dedicar a buscar de Dios. O yo nomás quiero casarme, o una persona casada, nada más que haga este negocio, o nada más que ya tenga mi coche, o cuando tenga mi casa, y ya sirvo al Señor, y ya sigo a Dios, o ya le puedo servir mejor. Pero el Señor dice que todo esto es secundario, que lo primero es seguirlo, obedecerle y andar en su verdad y en su camino.
Verso 61. Entonces también dijo otro, vea, aquí aparece otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, y mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto, o esto es, o da las condiciones, o tiene las condiciones para el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Porque vea, a estos tres no recibieron de Jesús: está bien, haz lo que quieras, lo que tengas que hacer, y cuando ya lo hagas, ya te vienes y ya te espero para irnos, ¿verdad? O qué bueno que pienses en tus padres, pero Jesús no le estaba diciendo que no pensara en ellos. O qué bueno que pienses en tus padres y en tu familia, y para ir a despedirte de ellos, ve y haz tus cosas y seguimos adelante. No le estaba diciendo esto. No estaba. Jesús nos está diciendo lo siguiente, hermanos, para nosotros: que Él debe ser lo más importante en nuestra vida. Lo más importante. Y vamos a ver esto referente a la familia un poquito más adelante. Lo que está diciendo aquí Jesús es que para seguirle, para obedecerle, para poder agradarle a Él en nuestro caminar cristiano, o alguien que se está proponiendo seguir a Cristo, dice el Señor: primero tienes que calcular el costo de lo que vas a hacer. Tienes que calcular lo que te va a costar seguirme. Y eso implica un costo muy alto, fíjese. Y aquí nos dice en Lucas también, en el capítulo 14 de Lucas, ahí nos dice cuál es el costo. Capítulo 14 de Lucas, versos 25 al 33. Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, fíjense, él se vuelve hacia la gente que iba ahí siguiéndole, muy alegre, y les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Imagínense que le dijera eso a toda esta gente. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible? Dice el 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué palabras, hermanos, del Señor. Dice: si no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Calculando el costo, ¿verdad? ¿Cómo me manda Jesús a aborrecer a mi padre y a mi madre si en su palabra, en sus mandamientos, Él dice: amarás a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que tiene promesa? Entonces Jesús no se estaba contradiciendo ahí.
lo que Él nos dice es lo siguiente. Él dice lo siguiente, fíjese bien, parafraseado: si alguno viene a mí y no ama menos que a mí, a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso significa la palabra aborrecer, amar menos que a Dios. Esto es, Él tiene que ser el máximo amor para nosotros, y no nuestros hijos, y no nuestros padres. Tenemos que amar a Dios por encima de todo. Le preguntan al Señor: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y Él les dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay uno que es primero, que es amar a Dios antes que a los demás, o más que a todos los demás. Y este amor a Dios por sobre todas las cosas tiene que manifestarse, porque muchas veces amamos más lo que vemos que lo que no vemos, ¿verdad? Y como a Dios no lo podemos ver, pero sí vemos a la esposa, vemos al esposo, vemos a los hijos, vemos a los parientes ahí alrededor. Pero el Señor nos dice que ninguno puede servir a dos amos. O sea, no puedes amar a Dios y a algo o a alguien más de la misma manera. Tiene que haber un amor especial para Dios, que sea mucho más grande y mucho más fuerte que tu amor por las demás personas o por las cosas. Porque ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará menos a uno y más al otro, o estimará más a uno y menospreciará al otro, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice el Señor: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No que lo odiaba, sino que amó más a Jacob que a Esaú. Entonces, esta palabra tiene la idea de complacerse en algo o en alguien, o preferir a una persona en lugar de otra, ¿verdad? Jesús está señalando que cualquiera que sea la prioridad, fíjese bien, que sus discípulos puedan tener en sus vidas, ninguna se va a comparar con la prioridad de amarlo a Él, de seguirle a Él. Y yo hago aquí esta pregunta: ¿cuán importante es el Señor en nuestra vida? ¿Dejamos todo en segundo lugar por obedecerlo, por hacer su voluntad, por conocerlo, por amarlo? ¿Lo hacemos? Porque es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse, tiene que aplicar a su propia vida. Y no podemos llamarnos hijos de Dios que agradan a su Señor si no hacemos esto. Incluso, fíjese, dice el Señor, incluso te tienes que amar más que tu propia vida, o sea, más que a ti mismo. De otra manera, tú no puedes ser discípulo de Dios si no amas al Señor con un amor especial que solamente se le puede dar a Él, con un amor que va únicamente para Dios y para con Dios. Y esto es algo importante para nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, ¿verdad? Porque recuerden que la iglesia es algo sobrenatural. La iglesia no es pensamiento de hombre, ni decisiones de hombres, ¿verdad? Nosotros no decidimos reunirnos en una iglesia o ser parte de esa iglesia que Dios bendice, sino que Dios lo hizo. Dice el Señor en este mandamiento que les dije en Mateo 22:34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos,
se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero hay un mandamiento que está por encima de todos los otros mandamientos, que es amar a Dios. Ponerlo por encima del amor que tú tienes para con los tuyos, ponerlo por encima del amor que tú tienes para con las cosas, para con cualquier cosa que tú ames. Por encima de todo eso tiene que estar el amor a Dios. Por encima. Recuerde, hermano, la iglesia es propiedad de Dios. Nosotros somos propiedad de Dios y por lo tanto Dios decide sobre la iglesia. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 14, la primera Timoteo capítulo 3, verso 14, dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo. Verso 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es con respecto a que la iglesia es propiedad de Dios, es propiedad de Dios y que Dios es quien decide sobre la iglesia. Y Pablo le está diciendo aquí a Timoteo instrucciones acerca de cómo debe de ser su vida, de cómo debe de conducirse, dice, en la casa de Dios. Y no se refiere a un edificio, sino entre el grupo de creyentes. Y le dice que es la iglesia del Dios viviente o del Dios vivo. Y dice algo bien especial ahí acerca de la iglesia. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Una columna es una estructura de soporte, ¿verdad? Una estructura que soporta un edificio. Esa es una columna. Y un baluarte es, aparte de ser una columna, un baluarte es una muralla que se edifica con el fin de defender o con el fin de atacar. Es como una muralla que se pone enfrente de lo que tú quieres defender, o como una muralla que haces enfrente de una ciudad que iban a conquistar para desde un lugar alto poder atacar. Ese es el baluarte al que se refiere. Entonces, una columna nos habla de que la iglesia es de una naturaleza estable, ¿verdad? Tiene estabilidad, tiene firmeza, tiene seguridad de parte de Dios, porque es Dios quien la fundó, es Dios quien instituyó esa iglesia y puso su fundamento. Por lo tanto, cuando llegan las tormentas a la iglesia, tormentas, vamos a poner problemas, persecuciones, soplan vientos de cambio como el que tenemos hoy en este tiempo, nosotros en la iglesia, hay vientos de cambio en el mundo, en la iglesia hay ráfagas, me refiero a errores, ¿verdad? Errores en la iglesia. La iglesia de Dios, ella permanece firme porque tiene columnas firmes. Cuando vienen ataques sobre la iglesia del Señor, la iglesia permanece firme porque tiene un baluarte también. Tiene una defensa en contra de los ataques del enemigo, en contra de aquellos que quieren ver destruida a la iglesia. Pero también en la iglesia el Señor pone a los cristianos como columnas, como sostén de la verdad. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 9, dice:
Esta cita dice Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, ¿verdad? Columnas en la iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, verso 12, también nos dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y eso es lo que habla acerca de nosotros como cristianos. Cada uno de nosotros es una columna de Dios para sostener la verdad. Y donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que ser esa defensa de la verdad. Así es como actuamos como columnas. Donde vemos que la mentira se propaga, se predica y se enseña, nosotros tenemos que ser esa columna que sostiene la verdad, esa luz que alumbra en la oscuridad. Porque este mundo, hermanos, está lleno de mentira, está lleno de engaño, y la iglesia siempre va a ser atacada también con esas mentiras, intentando, si no se puede destruir, por lo menos pervertir para que no cumpla con su propósito. Pero la iglesia debe conocer a su Dios, ¿verdad? La iglesia debe conocer que su Dios es un Dios fuerte, es un Dios poderoso, no es un diosito pequeño, no es una imagen. Su Dios es un Dios fuerte. Nosotros como cristianos, y lo digo así porque así lo hacemos y así lo tenemos, intentamos reducir a Dios a nuestro tamaño. Lo intentamos, hermanos, es algo real, porque Dios en su majestuosidad tan poderoso nos atemoriza, ¿verdad? Nos llena de asombro, y muchas veces nosotros intentamos reducir a Dios a un tamaño de un Dios pequeñito. Y eso es algo que no debemos de hacer y que no tenemos que hacer, porque entonces estamos cayendo en idolatría. Mire, dice el Salmo 50, en el verso 16, es una traducción moderna que dice, pero al impío Dios le dice, escuche, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Está hablando Dios, porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él, y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé, y delante de tus ojos expondré tus delitos. Salmo 50, 16. Dice el Señor, ¿tú crees que yo soy como tú? ¿Tú crees que yo actúo como tú actúas? ¿Tú crees que yo me complazco con los que roban porque tú te complaces con ellos? ¿Tú crees que si tú eres adúltero, yo así soy también? Das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño, y crees que yo soy así. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias, y piensas que yo te apoyo. Dice el Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano trata de que Dios sea como Él, pero debemos de ver a Dios en su total grandeza, en su total majestuosidad, tal y como es, para no tener una imagen distorsionada de lo que Dios es y de todo lo que implica, de todo su poder, de toda su grandeza. Dice el Señor, no creas que yo soy como tú. Dios es totalmente diferente a nosotros, totalmente diferente, y es una mentira que muchos cristianos pueden creer, ¿verdad? En la mente, en el corazón se puede asentar esa mentira debido a que no tienen una imagen clara de Dios, a que no conocen completamente a Dios. Y por eso ustedes ven a gente
yendo a idolatrar a una figura, yendo a idolatrar y hacer cosas por algo que no es Dios. ¿Por qué? Porque no tienen una imagen clara de Dios, no lo conocen. No lo conocen, pero no solamente lo hacen los idólatras, nosotros podemos hacerlo también y tener una imagen falsa de Dios en nuestra vida. Y nosotros como iglesia del Señor debemos tener claramente una imagen clara y perfecta de quién es Dios, de cómo actúa Dios, ¿verdad? Fíjese, los profetas, muchas veces ellos profetizaban, pero no conocían a Dios hasta que Dios se mostró a ellos. Por ejemplo, el profeta Isaías, un hombre que había sido llamado por Dios para ser profeta de Israel, él pudo contemplar el resplandor de Dios en su esplendor completo, pero él comprendió la absoluta dimensión de Dios hasta que Dios se le mostró. Fíjese bien, Isaías capítulo 6, en el verso 1, escuchen lo que le voy a leer. Isaías 6:1 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Ese día, hermanos, ese día marcó la vida de Isaías para siempre, para siempre. Fíjese bien, toda idea, todo pensamiento, todo concepto que Isaías tenía de Dios fueron barridos completamente, barridos, porque él pudo exclamar, fíjese, cuando él vio la grandeza de Dios, él exclamó: ay de mí, ay de mí. A partir de ese momento, yo le aseguro una cosa: la vida de Isaías no fue la misma, su conducta no fue la misma, cambió totalmente. Y muchos hombres y muchos cristianos tienen la idea de que Dios es igual a ellos, de que Dios es como nosotros, de que Dios incluso le ponen ciertos nombres. Y como creen eso, por tal motivo su vida no cambia, porque tienen un Dios igual a ellos. Y ese Dios no les exige nada. Ese Dios no es sobrenatural. Por lo tanto, su vida sigue normal, sin ningún cambio, sin buscar santidad, sin temor de Dios, ¿verdad? Una vida totalmente natural, porque su Dios, ellos lo hicieron a su imagen y semejanza. Isaías, hasta que vio esto, él pudo decir: ay de mí. Y es lo que todo cristiano tiene que decir: ay de mí, porque cada momento estamos en la presencia de Dios. ¿A dónde vamos a ir sin Dios? ¿A dónde nos vamos a esconder de Dios? ¿A dónde podemos, ni nuestros pensamientos podemos esconder de Dios? Y aquellos que hacen a Dios semejante a ellos, pues no tienen ningún respeto para con Dios, no tienen ninguna reverencia para con Él. Dice la palabra de Dios que Dios es santo. Aquí en lo que leímos, los serafines repetían: santo, santo, santo. Esta trilogía de santidad: santo, santo, santo. Y dice Isaías, cuando escuchó eso, le fue entrando poco a poco el concepto total de Dios en su vida, en su corazón, y fue entendiendo, y se sintió como una cucaracha pisoteada. Se sintió como: ¿qué soy yo? Delante de Dios, ¿qué soy? Dios no es como yo. Dios es totalmente diferente a mí, es un ser supremo al cual yo, por ser yo tan pequeño, yo no puedo verlo. Yo no puedo ver a Dios.
Yo no puedo llegar a Dios. Yo no puedo hablarle a Dios. No podemos, porque Dios está apartado de mí, totalmente apartado de mí en ese sentido. Totalmente diferente a mí, diferente a toda su creación, a todo lo que existe, a todo lo que vemos. Y tenemos que comprender esto, hermanos, como iglesia de Dios, como cristianos, para poderlo adorar en su completa magnitud y poder saber que toda nuestra vida está expuesta ante Él. Hay un riesgo enorme cuando la imagen de Dios está distorsionada en nuestra mente, en nuestra cabeza, porque podemos llegar a convertirnos en nuestro propio Dios, nosotros mismos, porque la imagen de Dios no es clara en nosotros, es difusa, no lo tenemos totalmente claro en su totalidad, en su poder, en su esplendor. Dice la palabra de Dios que Dios es tan santo, tan santo, que nosotros necesitamos un poquito de esa santidad para poder verle. Sin santidad nadie puede llegar o ver o entender a Dios. Ese resplandor de Dios, esa descripción que se da de Dios, es algo totalmente fuera de nuestro alcance, de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿cuál es su concepto de Dios? Yo creo que el concepto de Dios para nosotros tiene que cambiar, así como cambió el concepto de Dios que tenía Isaías de él. Y cuando entendemos esto, hermanos, entonces podemos entrar a ver que cuando la iglesia obra y actúa y las funciones que la iglesia tiene son algo maravilloso. Y Dios nos manda a actuar en dos vertientes o en dos direcciones como iglesia, y que son bien sencillas. Mire, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 42, explica la función interna de la iglesia. La iglesia tiene una función interna. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la función interna de la iglesia. Perseverar, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y luego en el partimiento del pan, refiriéndose no solamente a comer, sino a la Santa Cena. Dice, y en las oraciones. Esta es la cuestión interna que la iglesia tiene que hacer entre sus miembros, interna, ¿verdad? Porque el Señor nos dio a la iglesia la tarea de enseñarnos unos a otros, de capacitarnos unos a otros para tener una doctrina buena, una doctrina sana, como le llamamos nosotros. Porque vamos a tener como iglesia, estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero tenemos mucha influencia del mundo, porque el mundo puede llegar a meter sus ideas a nuestra mente, a nuestra cabeza, ¿verdad? Pero nosotros debemos de tener la verdad de Dios implantada en nuestra mente para poder rechazar todas las ideas que vengan del mundo, todas las ideas contrarias a Dios. Y luego, así como la iglesia tiene una función interna, también tiene un propósito externo o una función externa, que la conocemos todos, que se da en Mateo 28, 19, la gran comisión: predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Llevar la palabra de Dios hacia todos. Y esa función externa que el Señor le da a la iglesia, que nos da a nosotros, es una función la más excelente o la más noble que nosotros podemos tener para con una persona, que darle y exponerle el cómo puede conocer a Dios,
el cómo puede ser salvada de la perdición eterna, no hay algo más noble que nosotros podamos hacer. Porque esa persona a lo mejor tiene hambre y usted le compra una cena, una comida, un pollo asado y le quita el hambre. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por un día? ¿Verdad? Le puede dar ropa a esa persona, le puede dar algo que necesite y va a suplir esa necesidad. Pero esa persona, si no tiene el Evangelio de Dios, se va a perder para siempre y va a pasar su vida en perdición. En cambio, cuando usted comparte con esa persona el Evangelio de salvación y esa persona se convierte al Señor, usted ha contribuido en presentarle el plan que lo va a librar del infierno, que lo va a librar de la ira de Dios, y eso es por la eternidad. Y estoy seguro que esa persona va a agradecer más eso que usted hizo de compartirle el Evangelio a que le quitara el hambre por un día. Y no estoy diciendo que no se haga estas obras de caridad y de ayuda que se tienen que hacer, sino que la importancia que tiene el que compartamos el Evangelio como iglesia, que es el propósito para el cual Dios nos ha mantenido todavía aquí, ¿verdad? Entonces, es la función interna y el propósito externo de la iglesia. Hablando de esto, hermanos, de la iglesia, del templo, de Dios que somos nosotros, pero también de un templo físico, por ejemplo, en el tiempo de Pablo, el templo era visto como el lugar donde los dioses habitaban, hablando de los templos paganos, ¿verdad? El lugar en donde habitaban sus dioses y donde los que creían en esos dioses iban a ofrecerles ese sacrificio. Para nosotros esta idea cambia radicalmente, porque nosotros vemos que el templo de Dios que somos nosotros, que la iglesia de Dios que somos nosotros, no necesitamos un templo físico para poder ser iglesia, para poder congregarnos como iglesia. Necesitamos un lugar en donde podamos reunirnos, ¿verdad? Y hacer esto que estamos haciendo. Pero un lugar físico como tal, o la iglesia no es un lugar físico. La iglesia es cada uno de nosotros que forma ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo en el cual se derraman las bendiciones de Dios, el cual Dios ha preparado, ¿verdad?, para habitar en nosotros. Esta es la tercera y última cuestión. La iglesia es el lugar donde habita el Espíritu de Dios. Y cada uno de nosotros es un templo. Y cada uno de nosotros es iglesia. Y entonces el Espíritu de Dios habita en nosotros. En ese sentido podemos entender a la iglesia como la casa de Dios. Y en ese sentido podemos entender nuestro cuerpo como un templo en donde habita el Espíritu de Dios, del Dios vivo. Y ese concepto debe impactar profundamente a nuestras vidas, porque ¿de qué manera cuidamos nosotros, por ejemplo, nuestra casa para habitar tranquilos y a gusto? ¿Usted limpia su casa? ¿Sí la limpia? La barre, la trapea, le pone aroma, ¿verdad?, para que huela bonito. Su cama la ordena, su piso lo barre, lo pule, no sé, para habitar en un lugar ordenado, en un lugar limpio. Y así el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios necesita habitar en un lugar ordenado, en un lugar limpio, en un templo limpio. ¿Cómo mantenemos en orden nuestro cuerpo? ¿Cómo lo mantenemos limpio y en orden para que el Espíritu de Dios esté cómodo y nos pueda dirigir mejor? La pregunta entonces la podemos cambiar a decir: ¿cómo contamino mi templo? ¿Cómo lo estoy ensuciando? El templo que es el lugar en donde habita el Espíritu de Dios. Me refiero a en lo individual, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantener su templo en buenas condiciones, de mantener su templo limpio,
de toda contaminación, limpio de toda suciedad, para que el Espíritu de Dios pueda habitar este lugar. Porque el Espíritu de Dios no habita en el caos, no habita en el desorden. El Espíritu de Dios no habita en la inmundicia, ¿verdad? Tal vez usted conozca algunas personas que tienen su casa completamente en desorden, sucia. Hay unos programas por ahí en YouTube que se llaman acumuladores. Hay personas que tienen sus casas llenas completamente de todo tipo de suciedad y de inmundicia, de tal forma que no puedes ni caminar. Se hacen caminitos para pasar de un lugar a otro porque tienen todo súper lleno de cosas inútiles, de cajas de cartón, de refacciones inservibles, de cosas que ya no sirven, pero ellos tienen esa necesidad y ese apego a esas cosas y las mantienen ahí. Y muchas veces en nuestra vida podemos tener tal acumulación de cosas, tal vez seamos acumuladores compulsivos y nuestra mente, nuestras emociones pueden estar tan saturadas, tan llenas de cosas inservibles, que el Espíritu de Dios no puede habitar ahí, no cabe. Además, está sucio. Si nuestra mente está sucia, si nuestra alma está sucia, hermanos, ¿cómo va a habitar el Espíritu de Dios ahí? No va a poder habitar porque Él no habita en la suciedad. Él no habita en la inmundicia. Y Él no habita en un lugar que ya está lleno de algo. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro templo, nuestra iglesia, del lugar en donde habita el Espíritu de Dios, esté limpio, esté en orden? Yo creo que, bueno, ese es otro, ¿verdad? Ese es otro. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es analizar nuestra vida, analizar qué cosas tenemos que no necesitamos, porque a veces me tengo que deshacer de algo y digo, pero es que esto a lo mejor lo voy a necesitar más adelante. Y así somos, guardamos cosas porque se pueden necesitar más adelante y poco a poco se van haciendo más y más y más y más cosas porque se pueden necesitar y nunca se necesitaron. ¿O qué cosas hay en mi vida, en mi pensamiento, en mi cabeza, en mi alma, que me están ensuciando? Tal vez puede ser pensamientos, tal vez pueden ser palabras que no quiero deshacerme de ellas, actitudes, infinidad de cosas que están ahí y que yo me aferro a ellas. Lo que se ve, exactamente, aquellas cosas que están ahí, tan fácil de llegar a ellas en el teléfono, en la computadora. Ahora todo el mundo está expuesto ante nuestros ojos y no hay nada que se oculte. No hay nada que se oculte. Podemos llegar muy fácilmente a la contaminación de nuestro cuerpo por medio de los ojos, por medio de las orejas, de los oídos, de lo que vemos. ¿Qué tenemos que hacer? Cortar de raíz. Eso, hermanos, así de sencillo, pero es muy difícil. Cortar de raíz, arrancarlo. La palabra de Dios dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, tienes que tomar decisiones drásticas. Dice, córtala y échala de ti. No lo dice en una manera literal, sino ya todos estuviéramos mancos y ciegos, porque si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y arrójalo lejos de ti. Claro que no habla de eso, habla en un sentido figurado de tomar decisiones drásticas, pero que nos cuestan y que nos van a llevar a tener
una vida de santidad y nos van a llevar a tener una buena relación con Dios, a conocerlo, porque el Espíritu de Dios, hermanos, no habita en donde está sucio, Él no habita en donde está desordenado. Y cuando Dios llega a nuestras vidas, Dios pone orden, ¿verdad? Orden en nuestras relaciones familiares, orden en nuestro comportamiento, en nuestro trabajo, en nuestro hablar y sobre todo orden en nuestros pensamientos. Porque si una persona lleva una vida desordenada es porque sus pensamientos son desordenados, no tiene estructura, no tiene disciplina en sus pensamientos. Ustedes saben que la cabeza puede pensar cualquier cosa, la cabeza, los pensamientos se van, pero si yo no lo sujeto, mi pensamiento va a volar y va a crear fantasías y va a crear cosas inexistentes, pero yo tengo que sujetarlo y tengo que estructurar mi pensamiento, y mi pensamiento se va a estructurar con disciplina, con oración, con lectura de la palabra de Dios, con meditación en su palabra. Y cuesta mucho esfuerzo sujetar sus pensamientos, mucho. Pero el Espíritu de Dios se va a complacer porque va a habitar en un lugar limpio, va a estar en un lugar ordenado y se va a reflejar, ¿saben qué? En crecimiento, mucho crecimiento, en paz. Mucha paz va a venir a nuestra vida, mucha tranquilidad y buena relación también. ¿Oramos? Le damos gracias a Dios por su palabra. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos amas y tú nos das cada día la instrucción por medio de tu palabra y de tu verdad para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, y todos te pedimos, que nos ayudes, Padre Santo, en cada paso de nuestras vidas. Que nos ayudes, Señor, a vivir nuestras vidas de una manera que sea agradable a ti, agradable a tu presencia, Señor. No queremos contristar al Espíritu de Dios con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestro accionar, Padre. Sabemos que somos templo del Espíritu de Dios y queremos que el Espíritu de Dios esté complacido con nosotros, que nos hable, que nos enseñe, que nos dirija, que nos redarguya y que nos lleve siempre hacia lo bueno, hacia lo mejor, hacia nuestras vidas edificadas en ti, Señor. Ayúdanos a echar de nuestra vida todo lo malo, todo aquello que no sirve, todo aquello que no edifica, toda la basura que haya en nuestra vida, Señor, quitarla, porque el Espíritu de Dios quiere orden en nuestra vida, quiere limpieza en nuestra vida. Sí, Padre Celestial, eso necesitamos, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos cada día. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos y esperamos en ti, Padre. Y gracias por esta reunión que tuvimos hoy. Gracias porque tú eres bueno para con todos nosotros, porque nos visitas, porque nos hablas. Gracias, Señor. Permite que el resto del día lo vivamos de una manera que te dé honra y gloria a ti y a tu nombre, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien.